En febrero de 1916, la Primera Guerra Mundial alcanzó uno de sus puntos más extremos. Verdún no fue concebida como una batalla convencional para conquistar territorio, sino como un mecanismo de desgaste absoluto. El alto mando alemán tenía un objetivo claro y brutal: obligar a Francia a defender un punto simbólico hasta el límite de su resistencia y, en el proceso, desangrarla lentamente. Verdún no debía ganarse, debía consumir al enemigo. Desde el inicio, el campo de batalla fue diseñado como una trampa de desgaste prolongado. Verdún tenía un valor simbólico enorme para Francia. Era una fortaleza histórica, un punto que no podía perderse sin un impacto moral devastador. Los alemanes entendían perfectamente esa realidad. Atacar Verdún significaba forzar a Francia a enviar refuerzos una y otra vez, sin posibilidad de abandonar el sector. No importaba cuántas bajas se produjeran. Mientras Francia siguiera enviando hombres, el plan alemán estaría funcionando. La batalla no se mediría en kilómetros ganados, sino en cuerpos consumidos. La intensidad del bombardeo inicial fue apocalíptica. Millones de proyectiles cayeron sobre un frente relativamente reducido, pulverizando el terreno y convirtiéndolo en un paisaje lunar. Trincheras, bosques y pueblos desaparecieron bajo una lluvia constante de acero. Pero el verdadero horror no fue solo el fuego inicial, sino lo que vino después, la decisión de mantener ese nivel de violencia durante meses, sin un final claro. Verdún se transformó en una maquinaria que exigía hombres de forma constante. Fue en ese contexto donde nació uno de los sistemas más implacables de la guerra moderna, la rotación de tropas. Para evitar el colapso total de las unidades, el ejército francés decidió que ningún regimiento permanecería demasiado tiempo en la línea del frente. En teoría, esta rotación buscaba preservar la moral y la capacidad de combate. En la práctica, significó que casi todo el ejército francés pasaría, tarde o temprano, por Verdún. Nadie quedaría al margen. La rotación no reducía el desgaste, lo distribuía. Unidades enteras eran enviadas al frente, soportaban días o semanas de bombardeos constantes, ataques limitados y condiciones inhumanas, y luego eran retiradas solo para ser reemplazadas por otras. Esas unidades descansaban brevemente antes de ser enviadas a otro sector activo o, en muchos casos, de regresar nuevamente a Verdún. El frente no devoraba solo a quienes permanecían allí mucho tiempo, devoraba a todos. El eje logístico de este sistema fue la famosa Voie Sacrée, la carretera que conectaba Verdún con la retaguardia francesa. Día y noche, sin interrupción, camiones, ambulancias y columnas de soldados circulaban por ella. Era una línea de vida constante, pero también un símbolo del sacrificio industrializado. Por esa carretera no solo llegaban suministros, llegaban hombres destinados al desgaste. La rotación convertía a Verdún en una experiencia compartida por millones de soldados franceses. Para quienes eran enviados al frente, Verdún no se vivía como una batalla con inicio y final, sino como una pesadilla continua. El ruido constante de la artillería, la destrucción total del entorno y la sensación de estar atrapados en un lugar donde el tiempo no avanzaba minaban la resistencia psicológica. Muchos soldados no sabían cuánto tiempo permanecerían allí ni si lograrían salir con vida. La rotación ofrecía la promesa de relevo, pero nunca la garantía de supervivencia. Desde el punto de vista alemán, el plan parecía funcionar. Cada ataque, cada contraataque y cada bombardeo obligaba a Francia a enviar más tropas. Sin embargo, el desgaste no era unilateral. Los alemanes también quedaban atrapados en su propia lógica. Para mantener la presión, debían sostener el ataque durante meses, alimentando la misma máquina de desgaste que pretendían usar contra el enemigo. Verdún comenzaba a devorar a ambos bandos. La batalla de Verdún no sería recordada solo por sus combates o por sus cifras de bajas, sino por la forma en que transformó la guerra en una experiencia colectiva de desgaste permanente. La rotación de tropas aseguró que millones de hombres pasaran por ese infierno, aunque fuera por un tiempo limitado. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo. Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. A medida que la rotación de tropas se volvió rutina, Verdún empezó a mostrar su verdadero efecto: no destruía ejércitos de golpe, los erosionaba desde dentro. Las unidades llegaban al frente sabiendo que su permanencia sería limitada,
pero también conscientes de que ese tiempo limitado podía ser suficiente para morir o quedar marcadas para siempre. El relevo constante evitaba el colapso inmediato, pero generaba una fatiga acumulativa que se extendía por todo el ejército francés. El bombardeo no daba tregua. A diferencia de otras batallas, en Verdún no existían grandes ofensivas seguidas de pausas claras. El fuego de artillería era casi permanente. Los soldados aprendieron a medir el tiempo no por días, sino por intensidad de explosiones. Dormir era imposible, el silencio inquietante cuando aparecía, y la tensión constante llevaba a estados de agotamiento extremo. Muchos hombres regresaban de la línea sin heridas visibles, pero incapaces de funcionar con normalidad. La rotación también tuvo un efecto psicológico profundo, eliminó la distancia entre los que combaten y los que esperan. En otros sectores, algunos regimientos podían pasar la guerra sin enfrentar lo peor del frente. En Verdún, eso no ocurrió. Oficiales, reclutas, veteranos, todos acababan pasando por el mismo infierno. El mensaje implícito era claro, nadie estaba a salvo, nadie quedaría excluido del sacrificio. Verdún se convirtió en una experiencia compartida a escala nacional. Desde el punto de vista del mando francés, la rotación era una necesidad desesperada. Mantener unidades demasiado tiempo en ese entorno significaba perderlas por completo, no solo en hombres, sino en cohesión. Sin embargo, esta solución no resolvía el problema de fondo. Cada relevo exigía más hombres, más munición y más transporte. La Boye Sacrée funcionaba sin descanso, pero también evidenciaba la magnitud del esfuerzo, una nación entera sosteniendo una sola batalla. Para Alemania, el desgaste tampoco era sostenible. El plan original de desangrar a Francia se volvió contra ellos. Para mantener la presión, los alemanes debían rotar también a sus propias tropas, enviar refuerzos y sostener un nivel de fuego que consumía recursos a un ritmo alarmante. Verdún dejó de ser una trampa unilateral y se convirtió en un pozo que absorbía la fuerza de ambos ejércitos sin ofrecer una decisión clara. Con el paso de los meses, el objetivo estratégico se fue diluyendo. Ya no se trataba de ganar Verdún, sino de no perderlo. Cada colina, cada fuerte destruido y recuperado, representaba miles de vidas sin un impacto decisivo en el curso general de la guerra. La rotación de tropas mantenía el frente en pie, pero también perpetuaba la batalla. Verdún no avanzaba ni retrocedía, simplemente seguía devorando hombres. Al final de este proceso, quedó claro que la rotación no había reducido el sufrimiento, solo lo había repartido. Verdún se transformó en un símbolo de resistencia para Francia, pero también en una herida colectiva. Cuando el año 1916 comenzó a agotarse, Verdún seguía en pie, pero a un costo que ya no podía ocultarse. Tras meses de combates ininterrumpidos, ambos bandos estaban exhaustos, con ejércitos profundamente desgastados y sin una ganancia estratégica proporcional al sacrificio realizado. La batalla no terminó con una gran victoria ni con una retirada clara, sino con un lento agotamiento mutuo. Verdún no se cerró, simplemente dejó de ser sostenible como eje principal del esfuerzo bélico. Para Francia, el hecho de no haber perdido Verdún fue presentado como una victoria moral. La fortaleza había resistido, y con ella la idea de que el ejército francés podía soportar cualquier presión. Sin embargo, esa resistencia tuvo un precio devastador. Casi todas las unidades del ejército pasaron por Verdún en algún momento, lo que significó que el trauma del combate no quedó confinado a unos pocos regimientos, sino que se extendió por toda la fuerza armada. La rotación garantizó la supervivencia del frente, pero sembró el agotamiento en todo el país. El impacto psicológico fue profundo y duradero. Muchos soldados regresaron marcados por lo que hoy se reconocería como trauma de combate. La experiencia de Verdún destruyó la noción de guerra heroica y reforzó una sensación de fatalismo colectivo. Los hombres no hablaban de victorias ni de derrotas, sino de haber sobrevivido. Verdún se convirtió en sinónimo de sufrimiento continuo, de una guerra que no ofrecía sentido ni recompensa visibles. Desde el lado alemán, el fracaso fue estratégico. El plan de desangrar a Francia no solo no logró quebrarla, sino que debilitó gravemente al propio ejército alemán. Recursos, hombres y tiempo fueron consumidos sin obtener una decisión. Cuando la batalla terminó, Alemania había perdido una parte irrecuperable de su capacidad ofensiva. Verdún demostró que la guerra de desgaste, llevada al extremo,
podía destruir tanto al atacante como al defensor. La rotación de tropas, concebida como una solución para evitar el colapso inmediato, terminó siendo uno de los rasgos más crueles de la batalla. Permitió que Verdún continuara durante meses y aseguró que millones de hombres pasaran por ese infierno. No hubo una generación francesa que no quedara tocada por la experiencia. El desgaste no se concentró, se democratizó. Verdún fue una herida repartida de manera sistemática. Al final, la batalla de Verdún no cambió de forma decisiva el curso inmediato de la Primera Guerra Mundial, pero sí cambió la forma en que se entendía la guerra moderna. Mostró que la industria, la logística y la resistencia psicológica podían prolongar un conflicto hasta límites inhumanos. La rotación de tropas convirtió la batalla en una experiencia interminable, donde el objetivo ya no era ganar, sino resistir un día más. Por eso, Verdún quedó grabada en la memoria colectiva como el símbolo máximo del desgaste eterno. No fue solo una batalla, sino un estado permanente de destrucción. Millones fueron enviados a ese frente no para decidir la guerra, sino para sostenerla. Y en ese proceso, Verdún se convirtió en el recordatorio más brutal de que, en la guerra industrial, sobrevivir puede ser la única forma de victoria posible. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó, no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.